Estamos acostumbrados a dirigir en mundos y entornos de fantasía medieval, adicionalmente y de manera más secundaria en los años 20, en época victoriana o incluso de ciencia ficción en el futuro. Pero sin embargo, cuando queremos dirigir partidas situadas en época actual, en el entorno en el cual nosotros vivimos, nos resulta más complejo. Encontramos determinadas dificultades que no encontramos por la libertad que nos otorgan estos otros entornos de fantasía en los cuales nos movemos, que sin embargo nos encontramos más limitados en época actual y encontramos más difícil el poder dirigir estas partidas. Hoy os traigo una serie de puntos a tener en cuenta que os van a ayudar a la hora de preparar vuestras partidas en época actual y os van a facilitar esa labor de llevarlas a la mesa. Por una parte, la tecnología, que es una característica fundamental de la época en la que vivimos, se encuentra dentro de todo, se encuentra integrada y forma parte de nuestra vida corriente y cotidiana. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, el uso de la misma. La tecnología nos va a dar un acceso a la información inmediato, lo cual es un condicionamiento muy importante a la hora de llevar nuestras partidas a la mesa. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de información. La información que es libre y la cual es muy fácil de acceder a ella y que por lo tanto no habría que realizar una tirada para encontrar datos históricos, datos reales o cosas que sean, como digo, muy fáciles de encontrar con una simple búsqueda en Google y que por lo tanto, si son datos ciertos, correctos, históricos, reales, simplemente dile al jugador que lo busque en el móvil, que no haga ninguna tirada, sino mira, tienes el móvil al lado, búscalo, no pasa nada. Sin embargo, si se trata de información más restringida para la cual haya que hackear un sistema informático o entrar en la web profunda, entonces sí que vas a tener que pedirle esa tirada al jugador y le entregarás esa información pues maquetada, diseñada, preparada para que parezca más realista, ¿no? Como una ayuda de juego. Ahora bien, cometemos un error muy habitual a la hora de utilizar la tecnología dentro de nuestras aventuras en época actual, que es el hecho de que muchas veces como nos condiciona, como nos limita, como afecta a la aventura que tengamos en curso, tendemos a tratar de eliminarlo, ¿no? El situarle en un lugar donde se han ido las comunicaciones, donde no puedes entrar en internet, donde no tienes acceso a esa información o a esa tecnología, lo cual es un error. Si bien de vez en cuando puede ser utilizado en una partida para limitar las posibilidades de los jugadores, el abuso de ese tipo de técnica va a llevar a que los jugadores no se sientan cómodos y no sientan tan realista el entorno en el cual están trabajando en época actual en ese momento. Otra característica fundamental del entorno actual, del mundo actual, para dirigir nuestras partidas como entorno de campaña son las relaciones interpersonales, los contactos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos movemos en entornos de fantasía siempre tendemos a utilizar esos murder hobos, ¿no? A esos vagabundos asesinos que se mueven de lugar en lugar y que van realizando pues sus misiones, sus aventuras. Sin embargo, en época actual, lo más normal, lo más habitual, lo más realista es que nuestro personaje tenga relaciones, tenga contactos, tenga familia y que eso le condicione tanto para bien, dándole una posibilidad de un pilar sobre el cual apoyarse a lo largo de sus aventuras para poder recuperarse y para poder fortalecerse, así como una debilidad, puesto que estos contactos, esta familia, estas relaciones pueden ser utilizadas en su contra durante las mismas, ¿no? Por parte de sus enemigos. Por eso es muy importante que cuando se realicen las hojas de personaje para ser utilizadas en época actual, nos preocupemos mucho del trasfondo del personaje, de cuáles son sus relaciones, su familia. ¿Tiene hijos? ¿Está casado? ¿Tiene algún hermano o hermana? ¿Padres? Es decir, todo esto va a ayudarnos a poder incorporarlo dentro de la partida y darle mayor profundidad al personaje, que va a ser más disfrutable. Y otra ramificación de la tecnología dentro del mundo actual es el viaje, las distancias que se pueden recorrer. Tenemos que tener en cuenta que en la época actual podemos acceder a cualquier parte del mundo en apenas horas, podemos movernos y podemos viajar de un lugar a otro sin demasiadas limitaciones y sin demasiados impedimentos, lo cual hace que aunque nosotros estemos localizando nuestra aventura en un entorno concreto, en un entorno cerrado, tenemos que tener
tener una mentalidad global de las posibilidades de resolución de la misma, puesto que aunque tú como director de juego, como digo, pienses en una burbuja, en una pequeña burbuja donde se esté desarrollando esa aventura, tus personajes pueden salir con soluciones globales, buscar en otra parte del mundo algo que les facilite el hecho de la resolución de la aventura que estén jugando. Por eso siempre, debido a la capacidad de conexión que hay a lo largo de todo el mundo, tiene una mentalidad global a la hora de pensar en las aventuras. Otro punto fundamental dentro de la época actual es la ley, la legalidad, el Estado de Derecho. Todas las acciones que cometan los jugadores van a tener consecuencias. En un entorno de fantasía medieval podemos tener a una serie de aventureros que realizan unos asesinatos, que realizan unos crímenes, que realizan unos robos y que pues pueden pasar sin ser capturados o sin ser ni siquiera identificados. Eso no va a ocurrir en la época actual, donde estamos rodeados de cámaras de vigilancia, de sistemas de vigilancia, de cámaras de grabación, de identificación, de huellas dactilares, de ADN, ¿no? Donde cualquier tipo de actuación criminal o en contra de la ley va a poder ser perseguida y muy probablemente castigada. Eso condiciona enormemente la actividad por parte de los personajes, que no solo van a tener que pensar en cómo realizar esa misión o esa aventura que lleven a cabo, sino también en evitar las posibles consecuencias que puedan derivarse de la misma. ¿Vale? Comprended que si un personaje en época medieval va por la calle con su armadura, con su espada, su hacha a dos manos y su ballesta y tal, pues aunque llame un poco la atención dentro de una ciudad, posiblemente no le pase nada. Un personaje en época actual que vaya con su chaleco antibalas, una ametralladora, un bazooka y una serie de granadas, evidentemente va a llamar la atención de las autoridades y va a ser detenido y cuestionado acerca de ese armamento que lleva. Por eso tiene que preparar específicamente lo que va a ser la aventura, lo que va a ser la misión. Primero preparando el terreno, estudiando posibles vías de escape, posibles vías por las cuales huir, tener un piso franco en el cual se pueda refugiar si las cosas se van mal, ¿vale? Si las cosas van mal, y tener una serie de almacenes distribuidos a lo largo de la ciudad o a lo largo de todo el mundo donde tenga acceso a ese tipo de arsenal que no puede portar pues de manera habitual por la calle, donde tenga dinero, donde tenga identificaciones falsas, donde tenga una serie de recursos con los que poder salir indemne de lo que sería esa misión, que normalmente dentro de lo que serían las aventuras que jugamos pues probablemente no sea demasiado legal. Y el último punto fundamental a la hora de tener en cuenta nuestras aventuras en época actual es el tono, el tema, el género, ¿no? Sobre el cual va a girar la aventura. Si en entornos de fantasía medieval, en aventuras de fantasía medieval, normalmente estamos hablando de aventura y exploración, en época actual nos moveríamos más hacia el misterio y la tensión, ¿vale? El misterio entendido como el descubrimiento de los diferentes secretos, el descubrimiento del horror en partidas de terror, el descubrimiento de esos secretos y misterios que podamos encontrarnos, así mismo como las conspiraciones, ¿no? Que es algo que puede ser utilizado y que desde luego va a dar mucho juego dentro de lo que es una partida, o utilizando otra vez lo que volveríamos a uno de los puntos anteriores, a lo del mundo global, encontrar conspiraciones globales donde hay detrás de ellas pues el gobierno, hay entidades internacionales, hay grandes corporaciones que tienen una característica principal dentro de sus planes malévolos y malvados, que se van fuera de lo que es los entornos de fantasía y medieval, donde muchas veces nos encontramos con un malo que es malo. ¿Y por qué es malo? Porque es malo y punto, ¿no? Y hace maldades. Aquí, sin embargo, cuando nos encontramos con una conspiración, normalmente hay un interés detrás, hay una motivación. Pueden ser intereses económicos, intereses políticos, intereses
geoestratégicos, ¿vale? Y el hecho de comprender y descubrir esa intencionalidad, esa motivación, nos ayudará a resolver la misión que tengamos en mente, ¿vale? Que tengamos en juego. Y por otra parte, además de los misterios, está la tensión, y la tensión entendida desde un doble punto de vista. Tensión como acción, dándonos todas las posibilidades que tenemos de acción, ¿no? De adrenalina dentro de lo que es el mundo actual, con tiroteos masivos, con persecuciones de coches en el centro de una ciudad pues de estas grandes, ¿no? Todo el juego que nos puede dar ese tipo de escenas cinematográficas y que tanto van a enriquecer nuestras partidas, así como lo que es dentro de la tensión, pues tenemos la acción y el suspense, ¿no? El suspense entendido como esa capacidad de ir increciendo la tensión dentro de la partida. Y una parte que suele ser utilizada mucho dentro del suspense y que nos va a dar mucho juego son las cuentas atrás, ¿vale? Podemos utilizar una cuenta atrás para tratar de resolver algún tipo de tarea, algún tipo de cuestión. Una cuenta atrás de una bomba que está situada en algún lugar que desconocemos y que hay que encontrarla antes de que estalle. Un virus que está infectando determinado sistema informático y que tenemos que encontrar la clave para desactivarlo antes de que infecte toda la red o todos los programas informáticos, ¿vale? Este tipo de cuentas atrás, como digo, son muy útiles a la hora de generar tensión dentro de la mesa y que de la forma más fácil de representarlas es, si estáis jugando en mesa, poner un dado que represente pues los días que faltan, las horas que faltan, los minutos que falten, ¿vale? Moviéndolo de vez en cuando para darles esa sensación de si os acaba el tiempo, o en el caso de que estéis jugando de manera online, utilizar directamente un contador que vaya marcando el tiempo que le resta para poder resolucionar o para poder dar solución a esa tarea, esa misión, ese proyecto que tienen entre manos. Bueno, estos son los 5 puntos fundamentales que considero a la hora de tener en cuenta para llevar vuestras partidas en época actual a la mesa y que tanto diferencian y distinguen lo que es la época actual de la época más normal con la cual estamos todos acostumbrados a jugar, que sería la fantasía medieval o incluso otras épocas más alternativas como son los años 20, época victoriana o ciencia ficción, ¿vale? Si tenemos en cuenta estos 5 puntos que hoy os he traído aquí para explicar cómo poder dirigir partidas en época actual, seguro que os va a resultar mucho más fácil y mucho más divertido y, como digo, mucho más sencillo esta forma de poder representar partidas en época actual dentro de vuestros juegos de rol. Espero haber sido de utilidad. Si tenéis alguna otra idea, algún otro truco que podáis utilizar, no os cortéis, me lo dejáis abajo en comentarios y así podemos compartirlo entre todos. Pero como digo, estas son mis cinco puntos fundamentales a la hora de dirigir partidas en época actual. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.